La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bueno, buen día también para las que no hemos visto. Eh, bueno, realmente un tema difícil me compartieron. Siempre un desafío, ¿no? Eh, y las invito a que vayamos a Éxodo, capítulo 9, ¿sí? Hoy vamos a ver la plaga de la peste del ganado, ¿sí? Y haciendo una introducción así cortita de de cómo vienen sucediendo las cosas y lo que hemos escuchado de nuestras hermanas. Eh, si vamos al capítulo 5 de Éxodo, a partir del capítulo 5 es donde empieza a suceder todo, ¿no? Es el regreso de Moisés a, a Egipto, ¿sí? Y, y hay algo que me llamó la atención, que se los quiero compartir, unas frases que se mencionan mucho a partir de este capítulo, ¿sí? Eh, Primeramente, la palabra de Dios en Éxodo capítulo 5 versículo 1 dice: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo. Es una de las frases que se repite, ¿sí? Y en el versículo 2 dice: Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y, y o sea, si prestamos atención a partir de este capítulo en adelante, eh, qué dura la palabra, ¿no es cierto?, de Faraón, porque dice: yo no conozco a Jehová, ¿sí? Y a partir de ahí es donde se presenta Jehová delante de él, ¿no es cierto?, a través de Moisés y Aarón, y empieza a hacerle entender quién es, ¿sí? Y él tiene su corazón, dice la palabra, endurecido. Entonces, con esa negación de que él no va a dejar ir al pueblo, eh, es donde el Señor empieza a traer una tras otra plaga, y es ahí a donde llegamos a la plaga que nos toca compartir hoy, ¿sí? Y ahora sí vamos a ir a leer en Éxodo capítulo 9 del versículo 1 al 7 donde se menciona esta plaga, ¿sí? Y dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo, diciendo: Mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente, Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel
no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Y meditando en esto, podía ver algunas cosas, ¿no? Acerca del carácter de Dios. Y en primer lugar, que podemos ver que Dios es un Dios de oportunidades, ¿sí? Eh, si leemos nuevamente el versículo 1 al 3, eh, acá dice que Jehová manda a su siervo, ¿sí? A Moisés, y le dice que le diga a Faraón que deje ir a su pueblo, ¿sí? Que si no lo hace, como ya no lo dejó ir en otras ocasiones, iba a tener una consecuencia, ¿sí? Eh, y dice que él tenía una oportunidad, una nueva oportunidad. Ya le había presentado 4 veces antes la oportunidad de arrepentirse, pero Faraón no la había tomado, ¿sí? Y Faraón eh, estaba resistiéndose a obedecer al Señor. Él tenía una orden, ¿no es cierto? Pero se resistía a liberar ese pueblo, ¿sí? Solo decía, si leemos las plagas anteriores, dice, bueno, sacar la plaga, quitar las ranas, quitar las moscas, y yo los voy a dejar ir. Que vayan, que ofrezcan el sacrificio y vuelven, ¿sí? Él no quería libertar al pueblo, o sea, no quería que el pueblo fuera libre, solamente quería que fueran a ofrecer el sacrificio al Señor y volvieran, ¿sí? Y que siguieran siendo esclavos, ¿sí? Y si nos ponemos a pensar que Faraón es la muestra del mundo, ¿sí? ¿Qué hace el mundo con las personas? Les hace creer que tienen el poder de ser libres, ¿sí? Eh, que podemos hacer, si estamos en el mundo, podemos hacer lo que queremos, ¿sí? Y no nos va a pasar nada. Pero después siempre terminamos volviendo a ser esclavos del pecado, ¿sí? Nos da la libertad, pero es una libertad momentánea, un permiso, ¿sí? Para hacer lo que queremos, pero eso después nos trae consecuencias. Y hoy en día eso me llevaba a pensar en las personas, ¿no? Cuando a veces llegan a las congregaciones, vienen o las conocemos en la calle, ¿no? Y por ahí vienen las personas cargadas de pruebas o cargadas de necesidades y, y cuando uno les ofrece ayuda, eh, te dicen sí, que conocen al Señor, que lo reciben, a muchas veces dicen que reciben al Señor, pero en realidad no lo reciben, no lo conocen de corazón, sino que se convencen de que sí, ¿no es cierto? Pero nunca terminan de hacer el cambio realmente en su corazón. Y después vemos al tiempo que se apartan y que empiezan a pecar nuevamente, o sea, se alejan de las congregaciones, ¿sí? Porque realmente nunca lo conocieron, sino que se convencieron de eso, ¿no es cierto? Y, y esto me llevaba a pensar, ¿no? En lo que nos dice Dios en Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, versículo del 31 al 36, ¿sí? Eh, porque muchas veces somos convencidos y no convertidos. Y dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? Dios acá nos muestra que
Faraón tenía la oportunidad de arrepentirse, ¿sí? Pero no lo hizo. Entonces la libertad que él ofrecía no era una libertad eterna, sino que era una libertad momentánea, ¿sí? Y el pueblo iba a volver a la esclavitud. Pero acá vemos que realmente Dios es un Dios de oportunidades, ¿sí? Que nos ofrece la verdadera libertad, ¿sí? Para poder eh, tener una libertad eterna, ¿sí? Pero ¿dónde es? Cuando vamos a Él y creemos en Él y confiamos en Él, ¿sí? Eh, y dice, si permanecéis en mi palabra, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿sí? En primer lugar, Jehová es un Dios de oportunidades y Él quiere hacernos libres, ¿sí? Él quiere que seamos libertadas verdaderamente, cada una de nosotras. En segundo lugar, es un Dios de pertenencia, ¿sí? Y me llevaba a leer nuevamente el versículo 1, dice, la frase que les leí al principio, dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva, dice. Y si van leyendo plaga por plaga, esta frase se repite, ¿sí? Deja ir a mi pueblo, dice el Señor. Quiero que me sirva. O sea, Él nos aclara que somos pertenencia de Él, ¿sí? Que el pueblo este que Él escogió no le pertenecía a Faraón, ¿sí? Le dice, deja ir a mi pueblo. ¿Por qué? Porque me pertenece a mí, ¿sí? Y así también cada una de nosotras le pertenecemos a Él. Y que por años había estado este pueblo de Israel siendo esclavizado, ¿no es cierto? Y sufrían eh, cosas horribles, ¿no? Abajo de la mano de Faraón. Pero qué lindo es que él pudo libertarlo, ¿sí? Y él pudo ofrecer esa libertad que decíamos recién, ¿no es cierto? Y dice eh, en Primera Pedro 5:9, hoy las voy a hacer leer mucho. Eh, Primera Pedro 5:9, un hermoso versículo, dice, mas el Dios de toda gracia, perdón, bueno, ya no todo mal la cita. Eh, Dice más el versículo, a ver si alguna me ayuda, porque lo he anotado mal. El versículo dice, el versículo que somos escogidas, ¿sí? Somos el pueblo, dice, más vosotros sois linaje escogido, es el versículo, ¿sí? Se me ha saltado la cita, lo he puesto mal. Eh, y cada una de nosotras somos escogidas por Dios, ¿sí? Y fuimos llamadas, ¿sí? Apartadas y le pertenecemos a Él, ¿sí? Con un propósito, con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿sí? Somos llamadas a anunciar las obras que Él hizo, ¿sí? La obra del Señor Jesucristo, y así podemos mostrar que le pertenecemos a Él, ¿sí? Y también en Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 al 11, dice, porque tú eres pueblo santo para Dios, para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman
y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que odia, con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos y estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Él nos da el sentido de pertenencia, decíamos nosotros recién, ¿cierto? Pero tenemos que cumplir con un pedido que Él nos hace. Somos llamadas con un propósito, ¿sí? De anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y también somos llamadas a guardar los testimonios, los estatutos y decretos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él nos escogió, y dice el versículo: tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, ¿sí? Entonces, en primer lugar, veíamos que Dios es un Dios de oportunidades, y en segundo lugar, que le pertenecemos a Él, somos parte de su pueblo, ¿sí? Somos escogidas por Él para cumplir una misión. En tercer lugar, podemos ver en el versículo 5 y 6 de, de Éxodo 9, que dice: y Jehová fijó plazo, diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente, Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto. Mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. ¿Sí? Acá podemos ver que Dios está al control, que tiene el control total de cada situación, ¿sí? Jehová le había dicho a Moisés que avisara al faraón de cierto plazo que iba a tener, ¿sí? Mañana va a pasar tal cosa. Tenés tiempo hasta mañana para arrepentirte. Pero sin embargo él no lo quiso oír, ¿no es cierto? Y entonces ahí que permite Dios que ocurra eso, ¿no? La muerte de los ganados. Y, y así sigue siendo hoy. El Señor nos da oportunidades, pero también nos fija plazos, ¿sí? Y permite que pasen ciertas cosas en nuestra vida, ¿sí? En cada situación, Él está al control, Él tiene el poder para dominar la situación y para controlar todo lo que nos pasa, ¿sí? Las cosas buenas y las cosas malas. Y fíjense lo que dice en Salmos, capítulo 135, Salmo 135, del versículo 5 al 9, dice: porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, eh, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos: a Seón, rey del Amorreo, a Og, a Basán, ¿sí? Oh Jehová, dice el versículo 13, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación, ¿sí? Dice el versículo 6, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Él está al control total de cada situación, ¿sí? Sea buenas las cosas que nos pasen o malas, pero Él está. Él estaba controlando el tiempo de las plagas, ¿sí? Y estaba queriendo que Faraón se arrepintiera, pero él sabía que no iba a ser así. Fijó un plazo y Faraón no se arrepintió. Entonces cumplió Dios su palabra, ¿sí? Él estuvo al control total de esta plaga.
Y así también, hermanas, lo hace con nosotros, ¿no es cierto? Todo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, aunque nosotros a veces no lo entendemos, Él lo hace, ¿sí? Pero en cuarto lugar, dice que Dios permite las pérdidas para que aprendamos a confiar y a creer en Él, ¿sí? Y vamos a ir al versículo 6 de Éxodo. Dice, al día siguiente, Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió. Y, y acá leyendo y buscando en los comentarios, eh, se dice que es la primer plaga donde ocurre la muerte, ¿sí? Porque hasta ahora eh, en todas venían la sangre, venían las moscas, las ranas, pero era algo que venía de afuera, ¿sí? No, no lo tocaba de cerca, cerca a Faraón, ¿sí? Sino que es donde el Señor permite que le empiece a tocar su corazón. ¿Con qué? Dice, con la pérdida de los animales. Y si nos ponemos a pensar, ¿qué significaban los animales, el ganado? ¿Qué significa aún ahora, ¿no es cierto? En nuestras vidas. Pues, mantiene, cuando queremos verlo, si lo podemos ver así, mantiene una economía, ¿no es cierto? Una posesión, es una posesión. El que tiene ganado tiene una posesión importante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de eso depende la economía, ¿sí? ¿Y qué significaba para el pueblo o para Faraón perder eso? Significaba una pérdida material, una posesión material que de dónde iban a trasladarse de un lugar a otro, no podían porque se habían muerto los caballos, los camellos, eh, no podían alimentarse, ¿sí? Porque se morían las vacas no las comían ellos, eh, pero morían sus ovejas, ¿sí? Y todo eso era una pérdida material muy grande. Después vemos que en la plaga del granizo se menciona que vuelven a tener animales, pero ¿cómo es? ¿Cómo lo recuperan? ¿No es cierto? Se dice que se los compran al pueblo de Israel y ahí vuelven a tener, ¿no es cierto? Pero en este momento fue una pérdida total, o sea, quedó en la nada Faraón, digamos, ¿no es cierto? Y, y John Davis señala que realmente fue la única que tocó en el fondo del corazón de Faraón, o sea, en primer lugar, ¿no? Eh, con sus bienes personales. ¿Por qué? Porque le tocó lo que le daba el poder a él, ¿sí? Sus posesiones. Y, y cuántas veces nosotras tenemos que pasar por las pérdidas, ¿no es cierto? El Señor, de esta manera, Faraón le decía que él tenía no solo el control de toda la situación, sino que él era poderoso y que de un momento a otro podría perder todo lo que realmente le daba el estatus, ¿no es cierto? Y, y cuántas veces a nosotros el Señor nos tiene que hacer lo mismo, ¿no? Nos hace pasar por pérdidas materiales, por la salud, por pérdidas de salud, eh, podemos sufrir alguna enfermedad, podemos sufrir tanto un accidente, ¿sí? Podemos sufrir con la pérdida en la economía de nuestro hogar también, ¿no es cierto? De un día tener mucho a pasar a que no nos alcance, ¿sí? Podemos perder algún ser querido, también podemos perder en los niveles de vida que llevamos, ¿sí? Y que muchas veces lo hacemos ídolos, como ellos tenían los ídolos por ejemplo, tenían la diosa Hathor, ¿sí? Que era una vaca y adoraban esa vaca, ¿sí? Una mujer con cara de vaca, y el dios Apis, tenían muchos dioses con símbolos de animales, ¿sí? Y ellos lo adoraban y creían que ellos eran lo más, ¿no es cierto? Y sin embargo, de un momento para otro perdieron todo, ¿sí?
y ni siquiera esos dioses paganos pudieron hacer nada. Y muchas veces nosotros nos hacemos así, ídolos, ¿sí? Y creemos que por tener una camioneta o un auto, que por tener un poco de plata en nuestra billetera, en nuestro bolsillo, eh, ya tenemos, ¿no es cierto? Y descuidamos y nos olvidamos que Dios es quien nos provee de esas cosas, ¿sí? Y, y eso trae orgullo porque dice que Faraón tenía su corazón enaltecido porque él era poderoso con ese estatus que tenía, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó? El Señor tocó ese orgullo y hizo que perdiera todo. Dice, al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado, ¿sí? Y lo hizo perder de un momento a otro, hizo que perdiera todo. Y muchas veces nosotros el Señor nos tiene que decir, bueno, acá Sara o Sally va a perder tal cosa. ¿Para qué? Para que yo aprenda a confiar en Él. Mm, Hoy, de hoy a mañana no vas a tener más, no sé, um, fíjense con algo insignificante como es algo, el celular, que usamos todo el tiempo, ¿no es cierto? A veces por un golpe tonto se rompe, se cae y nos quedamos sin celular y lo sufrimos, ¿sí? O, o pasa algo con alguna amistad que nos peleamos y ya no vuelve a ser lo mismo y eso se pierde, ¿sí? Y, y el Señor tiene el poder para hacer que ocurran las cosas, ¿no es cierto? Y, y eso me llevaba al Salmo 46, el Salmo 46 del versículo 10, me llevaba a pensar en este versículo y en lo que dice el Señor, ¿no es cierto? Dice, versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios, ¿sí? Muchas veces las pérdidas nos llevan a ponernos ansiosas, nos llevan a, a ver qué podemos hacer, pero el Señor dice, están quietos, Sara, está quieta, conoced que yo soy Dios, ¿sí? Él tiene el poder, así como para permitir que pasen las cosas, también para solucionar nuestros problemas, ¿sí? Pero debemos estar quietas y conocer que Él es Jehová, ¿sí? Y en quinto lugar, me llevaba a pensar en el corazón, ¿sí? En cómo estaba el corazón de Faraón y cómo está mi corazón. Y el versículo 7, el último versículo que nos toca en, en Éxodo, dice, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Otra porción más que se repite, ¿sí? Es la quinta vez que pasa esto. Y, y me llegó a pensar en esto, ¿no? Él primero tenía una oportunidad de arrepentirse y no la tomó. Tenía, le habían fijado un plazo y no lo tomó tampoco. Y después dudó. Si leen el versículo eh, 7 dice, envió Faraón, entonces envió Faraón, y he aquí el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció. ¿Sí? Dice el comentario que él manda a un grupo de siervos suyos a Gosen, donde estaban los israelitas, y, y los manda a comprobar si era cierto que habían muerto todos los animales solamente de ellos o si los de del pueblo de Egipto, o sea, del pueblo de Israel también habían muerto. Y cuando vienen y le dicen, había sido solamente del pueblo de Egipto la muerte, ¿no es cierto? Otra vez se manifestaba la plaga en el pueblo de Egipto. Entonces, eh, su corazón, peor, ¿no es cierto?, se endurece. Y dice, y no dejó ir al pueblo, ¿sí? Y, y ¿cómo se llama? En el final de esta plaga nos dice que su corazón estaba endurecido.
Y me llevó a pensar en lo que dice en Romanos, capítulo 2, Romanos capítulo 2, versículo 5. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Sí? Faraón eligió atesorar la ira de Dios, ¿sí? Porque él no quiso arrepentirse. Y luego mantuvo su corazón orgulloso y fue cada vez más perverso, ¿sí? Vemos que hacía cosas más perversas, no quería arrepentirse, pero me llevaba a pensar en mi corazón. ¿Cómo está hoy en mi corazón? ¿Está como el corazón de Faraón? ¿Está orgulloso? ¿Está perverso? Y buscando distintos corazones y tipos de corazones, eh, en Job, el corazón de Job, podemos ir al capítulo 32, el, el capítulo 32 de Job, el versículo 19, dice, de cierto, mi corazón está como el vino, que no tiene respiradero, y se rompe como odres nuevos, dice la versión 1960, ¿sí? Y acá podemos ver un corazón oprimido. Y yo lo busqué en otras versiones y en la NTV me decía, eh, dice, como barril de vino sin respiradero, estaba el corazón de Job. Dice, como cuero de vino a punto de estallar. Ese corazón a punto de estallar, estaba tan oprimido. Y si nos ponemos a pensar, el corazón de Faraón también se sentía así. Pero en vez de rendirse delante del Señor, ¿qué hizo? Se endureció más, ¿sí? Después, otro ejemplo, dice el salmista, en el Salmo 102, Salmo 102, 4, versículo 4. Dice, mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan, dice el versículo. Y también en la versión de la NTV dice, tengo el corazón angustiado y marchito como la hierba, ¿sí? Fíjense cómo estaba el salmista, con su corazón herido y seco, ¿sí? Estaba marchito su corazón, ¿sí? Y también Faraón se encontraba así, pero no quería reconocer. En tercer lugar, Moisés menciona en Deuteronomio 5, no, 5 no, 15, perdón, 15:7, dice, eh, del 7 al 10. Dice, cuando haya en medio de ti, acá está hablando Moisés acerca, le está hablando al pueblo, ¿sí? Acerca de las enseñanzas que tienen que tener cuando den préstamos a los pobres. Y dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra de Jehová, que Jehová tu Dios te da, no endurezcáis tu corazón, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate, dice la advertencia, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás mezquino, de mezquino corazón,
cuando le des, porque de ello, porque ello, porque por ello, perdón, te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, y por eso te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. ¿Sí? Acá vemos que Moisés les dice, no tengan corazones duros, no tengan corazones perversos, ni mezquinos, ¿sí? Así era el corazón también de Faraón, ¿sí? Duro, ¿por qué? Porque cada prueba tras prueba, plaga tras plaga, el corazón se iba endureciendo, se ponía perverso y a la vez era mezquino, ¿sí? Pero también podemos ver que el corazón de Salomón en Primera Reyes, podemos ver una diferencia aquí, ¿sí? En el corazón de Salomón, en Primera Reyes capítulo 3, ¿sí? El versículo 11 y 12 dice, y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí que te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Fíjense que Salomón tuvo la posibilidad de pedirle lo que él quisiera a Dios, ¿sí? Y no le pidió riquezas, no le pidió, dice el versículo, ni la vida de los enemigos, solamente pidió sabiduría, ¿sí? Y qué regalo más lindo, ¿no? Que le dio el Señor, que dice, porque te he dado un corazón sabio y entendido. Qué hermoso, ¿no es cierto? Que ojalá la decisión que hubiera tomado Faraón fuera de arrepentirse y hubiera recibido así un corazón como el de Salomón. Pero dice que no, que él lo endureció. Y esto me lleva a pensar cómo está mi corazón, si estoy como Faraón o si le estoy pidiendo al Señor que me dé sabiduría, ¿no es cierto? Y el último corazón, vamos acá cerquita, en el capítulo 9 de Primera Reyes, el versículo 4. Acá está haciendo Dios el pacto con Salomón, ¿no es cierto? Y le está hablando acerca de su padre, el rey David. Y dice, y así, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo tu padre, en integridad y de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. ¿Sí? Acá nos menciona que el corazón de David era un corazón íntegro y equitativo. ¿Sí? Qué diferente el corazón, estos dos corazones, ¿no es cierto? Tanto el de David como el de Salomón, qué diferentes fueron al de Faraón. Y uno de los últimos versículos que vamos a leer es el Salmo 139, un versículo conocido por la mayoría de nosotros, calculo yo, y dice el 139, versículo 23, que esta puede ser nuestra oración hoy día, ¿no es cierto? Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino recto, eterno, ¿sí? Que nuestro corazón pueda ser examinado hoy por el Señor, y realmente que pueda ser hallado como el corazón de Salomón, sabio y entendido, o como el corazón de David, que fue íntegro
y equitativo, ¿sí? Pero también pensemos que si estoy en falta con el Señor, si el Señor me examina y conoce mi corazón y me prueba, y estoy allá en falta, ¿sí? ¿Qué me dice? Me dice en Hebreos, si oyeres hoy su voz, en Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, ¿sí? Que podamos arrepentirnos, ¿sí? Si estamos allá en falta, que podamos arrepentirnos y cambiar nuestro corazón, y no hagamos como Faraón, ¿sí? Que rechazó esa oportunidad. Tuvo muchas oportunidades de Faraón para volverse al Señor, ¿sí? Y sin embargo, en todo momento la rechazó. Pero que nosotros podamos, como dice en 2 Corintios, el último versículo, capítulo 6:2, que dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Si aún no nos hemos arrepentido de ese corazón duro y transformado y aceptar la oportunidad que el Señor nos da, que pueda hacer en este momento, ¿sí? Que podamos transformar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si no vamos a seguir caminando y siendo esclavas de ese pecado. Pero el Señor no quiere eso, sino que Él quiere seamos verdaderamente libres. Así que espero que el Señor sea claro con esta enseñanza y que podamos examinarnos, ¿sí? Examinar nuestras vidas y que no seamos allá en falta. Así que el Señor bendiga su palabra.